tipo de dibujo, pues a mí me recuerda bastante a la filmación, ¿no? Mucho más moderno, que también se parece al de Master del Universo del 2000, como dicen ellos, pero, o como se suele dar a entender, la serie del 2000 se parece a ese trazado que estaba más actualizado. En cambio, otra serie que hubo anteriormente, a mí esa no me gustó para nada, porque eso ya no me parecía los mismos personajes ni nada. Y eso mismo me ha parecido con la serie de los niños. Que si te molan la patrulla canina, pues vamos a hacer los dibujos adaptados a la patrulla canina. Y si ese es el plan que hay de ahora en adelante en el futuro, al final nos alejamos de la idea original. Que a mí es como si ahora me cogen los cómics de Mortadelo y Filemón y me los cambian por otra cosa. Que cuando tienen que hacer una película, un live action, pues sale lo que sale. ¿Qué fue lo que salió con Mortadelo y Filemón? Eso sería un live action. Eso es. Cogieron los cómics, que es de donde nace el personaje, de los cómics, que también hicieron dibujos animados, y de allí, con el tiempo, hicieron dos películas, ¿no? Pues eso es un live action, igual que hicieron con Zipizape. Y todos los personajes eran reales, menos efectos especiales y cosas así. Pero, ¿y si nos cogen a Mortadelo y Filemón y lo recrean por animación? Como si fuera un Sonic, porque salen del cómic, representa. Pues depende de la historia que lo hubieran dado. Si hubiera sido una historia parecida a Roger Rabbit, que representa que salen del otro mundo, sí que tiene sentido, o como Space Jam, pero no hicieron eso. Decidieron hacer eso porque son los personajes llevados a la realidad. También está bien, yo casi prefiero eso, ¿no? Entonces, ¿cómo harías a los pitufos, por ejemplo, en un live action? Pues optaron por hacer los personajes como los cómics, con un poco más de realismo, pero seguían siendo dibujos animados. Entonces, esa combinación es la que yo no llego a entender, que es lo que me pasa con el Sonic, por ejemplo, aunque es otra historia, que es comparado con el Super Mario Bros. Porque tú sabes que está basado en un juego, pero el juego también representa otra realidad, otro mundo. Es complicado hacer un live action, ¿no? Pero en el caso de Master del Universo, podían hacer lo que les diera la gana. Podían haber hecho perfectamente una aventura de Conan, que más o menos es como se les ocurrieron estas historias, ¿eh? Porque del Conan, las aventuras, vamos a poner monstruos, no sé. Que está de moda, por ejemplo, los robots, pues tenemos que hacer alguna figura que sea un robot. Que se ha puesto de moda el Terminator, tenemos que hacer un He-Man que se parezca a Terminator, porque eso vende. Y eso fue lo que fue haciendo Mattel. Que molan los magos, pues vamos a meter magos, pero vamos a meter alguna mujer de vez en cuando para que no se quejen, ¿sabes? Aunque casi todo eran hombres y monstruos, hombres y bestias. Entonces, que es un personaje que brilla, el otro que huele mal, hay otro que huele a pino, y les añadían cosas así a las figuras, ¿no? Que es lo que decía al principio, que para mí era esa la gracia del juguete. Y si además le das vida, que es para lo que sirvió la serie, pues esa fue la clave. Fue la clave. Que lo podían haber hecho al revés. ¿Por qué no hicieron la serie primero? Pero no fue así. Ellos pensaron en el juguete primero. Y luego se dieron cuenta que les faltaba alma a esos personajes, que no bastaba con poner un cómic o un libro, no bastaba con eso. Querían más, querían más. Y entonces fueron trabajando sobre la marcha. Y así han ido toda la vida, con Master del Universo. Lo que pasa es que se han dado cuenta que, que siguen habiendo fanáticos de esta saga, si se puede llamar saga. Yo no lo llamaría saga, porque han ido un poco sin rumbo, ¿no? Han ido un poco sin rumbo. Hay series que sí que han sabido adaptarse sin, sin cambiar demasiado el estilo original, porque ahí tienes Los Simpson, que no han cambiado nunca, llevan años en pantalla y siempre son los mismos dibujos. Pues tú ahora, imagínate tú, que ahora eso te lo hacen con Los Simpson, que te digan que van a hacer un live action y a ver qué Dios saldría allí.
Por eso nunca se ha llegado a hacer. Por eso nunca han hecho un live action, por ejemplo, de Lego, de momento, ni de Playmobil. Porque con la animación ya les da suficiente. Y si hicieran un live action, es que me cuesta pronunciarlo, sería complicadísimo adaptar una historia así, que salen de unos juguetes, que son Legos porque sí, o son Playmobiles porque sí. No es que estén en otro mundo, es que va más lejos que lo que es Super Mario Bros. Porque Super Mario Bros. Por lo menos representa que son los fontaneros, que son reales, pero son caricaturas, representados en el videojuego así, de tal manera. Pero un Playmobil son juguetes porque tienen ese diseño porque sí. Es como si ahora hacemos con los Funkos, hacemos lo mismo. ¿Por qué son cabezones? ¿No? ¿Cómo es que no tienen boca? No hablan. Pues ellos pensaron en ese concepto para adaptar otras historias al Funko, a ese estilo, pero no tienen una historia detrás. Ellos lo que hacen son adaptaciones con lo que han hecho otros. Y a mí eso me da mucha rabia. Entiendo que quieran desfigurar las cosas, pero para mí es perder la idea original, ¿no? Porque no dejan de ser conceptos. Es complicado, ¿no? Al mismo tiempo es original también, porque es su forma, lo que ellos han querido vender y adaptarse, ¿no? Pero no dejan de ser adaptaciones. El original siempre será el original. Y fue la madre o el padre de toda la creación. Y así pueden estar toda la vida haciendo Funkos. Y así pueden estar toda la vida haciendo Playmóviles. ¿Qué es lo que están haciendo precisamente ahora? ¿No? Hasta que exploten con todo y ya no sabrán qué hacer. Cuando ya no hayan películas, cuando ya no haya nada para reproducir, pues ya no sabemos lo que van a hacer. Volverán a empezar desde el principio, ¿no? O harán películas de animación, que es lo que están buscando. Que Lego ya lo está haciendo, pero ahora falta Playmobil, que haga lo mismo que Lego. Luego el siguiente paso sería hacer live action, una película por fin mezclado con personajes reales. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Como los pitufos. Luego vamos a ver personajes reales en la ciudad mezclados con juguetes que cobran vida. Porque son juguetes. No es lo mismo que Super Mario o los pitufos. ¿No? Entonces, hay adaptaciones que son más fáciles, digamos, de adaptar en un mundo real que otros. Por eso a veces pasa eso, como el oso yogi y estas cosas, ¿no? Que lo ves un poco extraño, porque no sabes muy bien. O el pájaro loco. El pájaro loco también tiene su live action. Y es eso. ¿Cómo representas eso? ¿Cómo lo representarías en un mundo real? Es, por ejemplo, yo no me imagino los Funkos, que es esa. Por eso les cuesta hacerlo. ¿Que pueden hacer películas Funkos? Sí, pueden hacer igual que Lego. Pero live action, no, porque representan juguetes. ¿Qué son? En cambio, Master del Universo son juguetes también, pero intentaban, ya era una caricatura la propia figura, no es que fueran muy realistas, que digamos, estaban demasiado musculadas, era muy surrealista. Pero entonces en la película intentaron hacer algo más real, con sus cagaditas y sus historias, pero intentaron hacer una cosa más real, ¿vale? Entonces Funko no sería posible, porque yo no le pillo la punta. Con Playmobil pasaría lo mismo. Y ese es el tema, ¿no? Que quizá por eso no lo han hecho aún. Se lo habrán planteado, seguro. Se lo habrán planteado, porque pues para vender más figuras, pero como ya todo Dios les conoce, pues tampoco les hace mucha falta, ¿vale? Porque esto al final les sirve como reclamo publicitario también. En cuantos más sitios estén, más les van a comprar. Y Playmobil ahora últimamente está apostando mucho por hacer vehículos de películas. Eso ya es algo. Se va a vender. Que si la nave de Star Trek, que si la furgoneta del equipo A,
Y ya le veo la idea. Ahora van a sacar el coche fantástico, han hecho otro de James Bond, el de Regreso al Futuro, y les está funcionando. Pero eso no quiere decir que vayan a hacer una serie de animación. De momento van a por los vehículos y unos cuantos playsets y ya está. Igual que Cazafantasmas, también hay Playmobil de Cazafantasmas. Pues últimamente están muy volcados en eso y se le ve la intención. Tienen la intención de hacer todos los coches que puedan de películas. Pero no te van a hacer a todas las series de figuritas, que lo podrían hacer. Igual que está haciendo Lego, lo podrían hacer. Y hacer castillos y hacer lo que tú quieras. Pero entonces es que lo que quiero decir es que sigue los mismos patrones que hacen todos. Muchos se copiaron a la filosofía que utilizaron con Star Wars a la hora de hacer merchandising con las figuras, por eso son tan importantes este tipo de figuras, aunque las figuras de Kenner ya existían antes, ¿no? Ya existían, no las de Star Wars, otras, la marca Kenner ya existía antes, pero hacían otras figuras, tengo entendido, que ya existían antes, no es que nacieran aquí, ¿no? Pero las de Star Wars les rescató de alguna forma, ¿no? Les hizo triunfar más aún a la marca. Algo así creo que es. Si me equivoco, que alguien me corrija. Como me explico fatal, pues bueno, pero yo creo que por ahí va la cosa. Entonces la película le dio mucho a reconocer a esta marca, a Kenner. Pero fue una buena estrategia todo este merchandising que desplegaron con los juguetes. Y era clave, porque tú estabas viendo una película de acción. Por eso las figuras tenían que parecer realistas. Que lo eran. No es que fueran la hostia. Si las ves ahora dices, hostia, pues no es tanto. Pero es lo que decimos, que si comparas con un Playmobil, ahí lo tienes. ¿A ti qué te parece más realista? Pues una cosa o la otra. Las dos son reales porque están aquí. Las estoy viendo y las estoy tocando. Las dos son reales, pero no tienen nada que ver con ese realismo. Tiene que ver con el acabado. Coño. Por eso he dicho antes con lo de los... como cuando se comparan las cosas, ¿no? Es importante entenderse. No puedes comparar. Lo puedes comparar, pero depende del contexto. Depende del contexto. Pero no puedo comparar una figura tan pequeñita como esta de Star Wars, pues con una réplica de esta, que sería una Hot Toys. Una Hot Toy gusta porque rozan el realismo máximo. Hacen todo lo que pueden para que sea lo más posible al personaje real. ¿Entiendes? Ahí ves la diferencia de precio de una y la otra. Y por eso las de Star Wars Vintage, que son más o menos esta línea, que les hacen tantos detalles, se parece a las caras cada vez más. Los sables son translúcidos, ya solo falta que les pongan LEDs a estas figuras tan pequeñas, ¿no? De momento se las hacen a las otras más grandes, pero a estas tan pequeñas, de momento, bueno, sí, hubo un tiempo que sí que les ponían LEDs, pero entonces no podías sacarles el cable. Por lo menos a las de esta colección no se lo han hecho nunca, ¿vale? Ya a eso me refiero yo, que le puedas poner el sable y que encima se ilumine y haga el efecto y todo completo. Eso ya sería la hostia. Que yo creo que algún día van a llegar a ese punto, pero yo ya no estaré en este mundo. Eso sería un máximo realismo, ¿no? Lo podrían llegar a hacer, digo, no lo sé, no sé cómo, no sé cómo. Yo a veces me pienso a ver cómo sería posible, y no que solo se iluminara el sable, sino que se encendiera como la película, ¿no? Eso ya sería demasiado pedir. No se lo hacen ni a las grandes. Si alguno lo ha hecho es porque es un custom, pero no son oficiales. Pero ya me estoy yendo del tema un poco. Bueno, hace rato que me he ido del tema, pero el tema es aquí. Que si las ponemos en orden, como realistas o no, esto iría así. Son comparables porque las tres son juguetes y son de acción. Pero, joder, pero la más realista es esta, ¿no?
Entonces así es como tendríamos que hacer las pruebas, ¿no? Y las comparaciones. Dice, vale, compárame estas, las tres son de acción, pero ¿cuál prefieres? Hostia, yo es que soy fan de Playmobil. No, es que yo soy más de Lego. Es que es como si tuviéramos que comparar ahora Lego, ¿no? Tú pones Lego y Lego es muy de este estilo, a Playmobil. O a los Airy Gun Boys, ¿no? También era muy parecido. De hecho, Airy Gun Boy salió más o menos la misma época de Playmobil. Y a mí me gustaban más los Airy Gun Boys porque eran un poquito más grandes. Eran algo más baratos, ¿no? Parecían otra cosa, estaban como mejor articulados. Estos no tenían tantas articulaciones como tienen ahora. Eran de otra manera. Los Playmobiles eran más sencillos, los primeros que sacaron, ¿eh? Que muchos se han quejado de eso, por haberlas modernizado demasiado. Les gustaban más las antiguas. Para que veáis que no estoy loco. Que a veces hay gente que no le gusta que le cambien tanto las cosas. Y es lo que pasa. Que también ha pasado lo mismo a Barbie. Barbie también ha sufrido sus estragos, ¿eh? Todas las compañías de juguetes. Porque a veces la aciertan y a veces se equivocan. Y hay mucho fanatismo. Hay mucho fanatismo. Entonces, vale, pues yo podría comparar un Lego con esta. Pero es que el Lego es más pequeño. Pero es que a lo mejor me gusta por eso, porque son más pequeñas. Pero sería el mismo estilo que esto. En cambio, con un Funko ya no la compararía, porque un Funko es más decorativa. Esto es para jugar. Tanto Lego como Playmobil tienen sus vehículos, tienen sus casitas, tienen sus rollos. En cambio, con un Funko, ¿qué vas a hacer? Le puedes hacer un diorama si quieres. O la puedes cambiar de lugar en la estantería para quitar el polvo. Pero no están reconocidas como figuras de acción. Y vuelvo otra vez al rollo de que las figuras estáticas y no sé qué. Pues claro, si yo me compro una figura de Hot Toys, que no deja de ser una figura de acción, porque también está articulada hasta los cojones, las Hot Toys tienen más articulaciones que estas, más... Esta ya tiene puntos de articulación, tiene un montón, ¿vale? Cada vez les ponen más. Esta solo tiene 5 y esta no sé cuántas lleva, tiene un montón ya para lo pequeña que es. Y una Hot Toys tiene igual que esto o incluso más. Y les cambias las manos, le puedes cambiar la ropa, añadirle, quitarle, cambiarles las cabezas. Son como maniquís, réplicas de los actores, de los personajes en miniatura, comparado con una escala real, no te jode. Pero si hablamos de miniaturas, a un tamaño real, esto ya es una miniatura, ¿vale? Pero para mí una miniatura empieza a ser a partir de un Lego, de ese tamaño o más pequeño, o comparado con qué. Pero es a veces cuando decimos escala real, por ejemplo, dicen, no, está hecho a escala real. Y estamos hablando de un Sonic, por ejemplo. Que un Sonic es pequeño. ¿Qué tamaño tiene un Sonic? Es un erizo, es pequeño. Entonces, escala real, hostia, es que a veces decimos las cosas mal, ¿no? Entonces, pues para eso están las escalas. Dice, claro, escala 1, 1. Pero comparado con qué. A mí cuando me dicen, por ejemplo, que una X-Wing está hecha a escala real, yo entiendo que es una réplica de la original. O por lo menos tiene las mismas proporciones o muy parecidas, ¿no? Pero si le falta 3 o 4 metros, para mí ya no es una escala 1 a 1. Ya no es una escala real, ¿no? O se refieren que una escala real es porque te cabe una persona dentro del vehículo. Es que luego te puedes llevar una decepción. Si te dicen que es escala real y luego resulta que no cabe ni una persona dentro del vehículo, entonces eso deja de ser una escala real, digo yo. Es que hay muchos dilemas y contradicciones con todo esto. De todas formas, vuelvo a lo de antes. Lo de los live action, por ejemplo, ahí tenemos las últimas que está haciendo Disney, que cada vez parecen más reales, ¿no? Como por ejemplo el Rey León.
El Rey León hubo gente que le gustó y a otros no. A unos no le gustó, la mayoría, no terminó de gustar porque no le transmitió lo que le transmitieron los dibujos animados, por ejemplo. No le transmitió lo mismo, porque tú veías el Rey León y parecía un documental del National Geographic. Parecía un documental, porque los personajes parecían reales. No era aquello, porque claro, es lo que pasa. ¿Cómo trasladas personajes que nace del dibujo animado, cómo trasladas a los personajes en un mundo real, pero que sean de animación, los animalitos? Que vas a ver lo mismo, que vas a ver al Sonic, un personaje que canta como una almeja o como los pitufos. ¿Y por qué? ¿Y por qué tienen que ser esos personajes dibujos animados trasladados en un live action? No pega, y por eso lo hicieron con ese aspecto lo más realista que pudieron, tanto que parecía un documental. Pero, pero resulta que la historia era casi calcada a la historia original. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho lo que hicieron con ese aspecto realista y si a más cambian bastante la historia? ¿Qué hubiera pasado? Pues que tampoco hubiera gustado. ¿Entendéis? El caso es que no impresionó. Ya no impactó, ya no tuvo el mismo impacto el Rey León. En cambio, el musical del Rey León, por ejemplo, pues sí, siempre lo peta. De vez en cuando siempre veo que hacen alguna actuación del Rey León, del musical. Se ha convertido en un clásico. Hace años que se convirtió en un clásico. Y hasta en las escuelas pues hacen representaciones del musical del Rey León, del Circo Soleil, ¿no? Y fueron ellos los que lanzaron el producto, digamos. Y los demás copiamos lo que hace el Circo Soleil. No puedes tener tu musical propio. Tiene que ser... no sé, pasan unas cosas en el mundo que yo no lo termino de entender, ¿no? ¿Por qué no puedes hacer tú mismo tu propia obra de teatro de los Pastorets, por ejemplo? De los Pastorets. Casi nadie se atreve. Hay muy pocos. Todos están muy aferrados pues a hacerse la historia clásica de toda la vida. Que solo hay dos versiones. Las más conocidas. No sé si habrá alguna más. Pero cuesta trabajo que tú digas, no, es que yo voy a hacer mi propia historia de los Pastorets, me la voy a inventar. Pero claro, no se la quieren jugar a romper con el clásico y a que no tenga éxito lo que tú has hecho. Pues eso sería muy atrevido, porque sería tu historia. No que alguien ya hizo su historia de los Pastorets a su idea y triunfó y todos le siguen. Pues ¿por qué no lo puedes hacer tú? Una nueva adaptación. Pues con el Rey León creo que pasó lo mismo. Quisieron llevarlo al realismo y salió lo que salió. Yo de hecho no he terminado ni de verla, porque me hablaron tan mal de ella pues que ya se me quitaron las ganas. Y yo me quedo con la serie de dibujos. Porque es que es verdad, toda aquella historia del África, aquellos colores, ese dibujo, ¿no? Y toda esa historia del el rey de la selva, pues te atrapa, te atrapa. En cambio, no ves el mismo efecto en el live action, pues no ves el mismo efecto. Lo ves todo tan realista que ni siquiera te llama la atención, ¿no? Todo y que tuvieron mucho cuidado en recrearlo, pero no funcionó tan bien. Y si ya sabes que todo esto viene de unos dibujos, a lo mejor al niño no le importa, pero al niño le va a llamar más la atención el dibujo animado que una película realista. Al niño no le va a causar el mismo efecto que nos causó a nosotros, incluso a los adultos, no solo a los pequeños. Porque yo el Rey León lo vi cuando era adulto. Y a mi hermano pequeño, por ejemplo, le dejó loco el Rey León. Cuando vio eso en el cine tan grande y esos colores, que salimos todos flipando, tanto niños como adultos, ¿vale? Y cuando lo ves, lo trasladas al mundo real, animalitos que hablan y cosas así, pues a lo mejor no funciona tan bien.
Pero si te hubieran cogido y te hubieran mezclado personajes de animación, como los pitufos, mezclados con un mundo así realista, eso no hubiera pegado ni con cola, que es lo que yo no entiendo cuando hacen las adaptaciones de live action, ¿no? Que es aquello que dices, ¿y por qué tiene que ser esto recreado por... Sí, puede estar recreado por ordenador, es que lo harán, tiene que ser por CGI. Pero tú te imaginas al Sonic, un espinete, pues el espinete es de color rosa y el Sonic es de color azul. Diferente tipo de dibujo, pero de trazado, ¿no? Pero uno es rosa y el otro es... Entonces, ¿qué queremos ver? Unos peluches en pantalla. Pues tú imagínate que cogen al Sonic y hacen eso. Y en lugar de lo que hicieron, pues te meten a un erizo realista, pero con unos toques de azul. Como, como pasó, bueno, con lo que pasó como con el Rey León, ¿no? O al Rey León, por ejemplo, que le ponen un toque más de naranja y al otro dicen, no, es que ¿por qué? Representa que son reales. Por eso digo que parecía un documental del National Geographic. Yo por las cosas que vi, he intentado verla completa, pero se me olvida. Y como ya escuché hablar tanto de esa película, pues al final se me han quitado las ganas y se me pasa. Entonces no he llegado a verla nunca. Pero por lo que vi, parecía un documental. No, no por la historia que cuentan, sino por el cómo está hecha. ¿No? Tú ves 4 fotogramas y tú no dirías que eso es el Rey León. No, no dirías que es el Rey León. Es que al final siempre me pasa lo mismo. Tengo que cortar porque me quedo sin batería, porque estoy grabando con el móvil y luego no me acuerdo de lo que quería decir. Pero, claro, y tú dirás, ¿y por qué te estás enrollando tanto? ¿Por qué terminas hablando de películas? ¿Y por qué mezclamos lo de las... porque esto iba a ser un unboxing y ya está. Pero para eso sirve hacer estos análisis, ¿no? Para sacar estos temas en cuestión. Y por esto estoy intentando dar un sentido a lo que estoy diciendo. Esto no es solo un unboxing para abrir la caja y decir qué bien hecha que está la figura y la puedes conseguir en el Amazon o la puedes conseguir aquí o en la tienda de fulanito. No son unboxings pensados para vender o para comparar con otra figura. A mí me sirven pues para sacar estas ideas, ¿no? Estas cosas de las que a veces hablamos, que son criticables. Y por eso ha surgido el tema de las películas, de los live action, porque tiene que ver una cosa con la otra, pues para que veáis la diferencia. Que tú puedes decir que te gusta más una cosa o la otra. Perfecto. ¿Vale? Pero aquí veis una diferencia, por ejemplo, del realismo, lo que se considera realista, a lo que se consideraría incluso hiperrealismo. Por algo, y ahora que me salga alguien y que me diga que hiperrealismo no existe, que es otro concepto que se han inventado. Hiperrealista, yo entiendo por todo lo que veo, que hiperrealista sería, pues, intentar alcanzar un máximo detalle, que incluso se le noten los poros de la piel, los pelitos. Y a estas figuras, lógicamente, no tienen ni pelos ni tienen, ¿vale? No les pueden poner pelo a pelo. Eso sería ya demasiado pedir. Pero les pintan ojos, por lo menos. Mejor o peor detallados se los pintan. Y las últimas que están haciendo de las vintage, como en otras figuras, con el sistema de láser que están haciendo, pues les pintan muy bien los labios, les pintan los ojos de tal manera que parecen reales. Y aún así les ponemos pegas, como queriendo decir, vaya mierda de figuras. Pero tú sabes aquí las vueltas que han tenido que dar para sacar estas figuras, que al fin y al cabo son juguetes, que son para coleccionar, sí. Pero te das cuenta de que estas ya querían ser realistas, y esto para mí ya sería más realista, más o hiperrealismo. Cuando las superen, entonces las podremos llamar hiperrealistas. Pero esto no. Aunque todas son representativas, ¿no? Pero es que yo mismo me hago un lío.
Yo mismo me lío. Pero de eso compararlo con una figura estática, ¿no? Sí, por aquí tengo alguna figura estática de esas. Tengo una de Michael Jackson, que sí que la podríamos llamar estatua. Pero es que al final, pero es que también representa que es la estatua de Michael Jackson. Es la estatua del History. Y en ese momento, la figura, la que representa y simboliza, es la estatua de Michael Jackson. Entonces la puedes llamar estatua. Es lo mismo que si te compras esta figura, ¿ves? Esta figura, pues esto es una estatua. Es como si dices, me he comprado una figura de la Estatua de la Libertad. A mí cuando me dices figura, figura de la Estatua de la Libertad, es porque la estatua se llama estatua. Estatua de la Libertad porque lo es. Es que es una estatua. Es que es una estatua de grandes dimensiones. Que podría ser más pequeña y seguiría siendo una estatua. Pero para mí, lo que me viene a la cabeza es eso. Porque esto se llama Estatua de la Libertad. ¿Por qué se llama estatua? Pues porque no se mueve. Puede ser más pequeña o más grande. Pero yo cuando digo, me he comprado, si tú dices, me he comprado una estatua de la estatua, si yo me he comprado, fíjate que yo mismo me lío, ¿eh? Si tú dices que yo me he comprado una estatua de la Estatua de la Libertad, o dirías, me he comprado la Estatua de la Libertad, y tú dirías, sí, ¿cómo? ¿De qué? ¿Os dais cuenta que aquí entramos en un problema? Entonces tú lo más normal es que dirías, me he comprado una figura de la Estatua de la Libertad. Así es como lo dirías, me he comprado una figura. Y tú llamando a la figura, ya entiendo que hablas en diminutivo. Figura, que será una figura de este estilo. Pero yo no voy a decir, me he comprado una estatua de la libertad. Y la otra persona con la que estés hablando te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que te has comprado la estatua de la libertad? Pues no. Para entendernos tienes que decir, me he comprado una figura de la estatua de la libertad. Y yo creo que se entiende mejor. Claro que si dices, me he comprado una figura estática de la figura de la... Ahora me estoy liando. Si tú dices, me he comprado una figura estática de la Estatua de la Libertad, ya es demasiado lioso, ¿no? Pero es que son estatuas, las originales, porque están basadas en las originales, que por lo menos algo se entiende. La de Michael Jackson, por ejemplo, está inspirada, es una réplica de la estatua de Michael Jackson, que se hizo real, esa estatua, para hacer promoción del disco. Entonces es la misma figura, pero en pequeñito, pero no deja de ser una figura, porque es de un tamaño inferior. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces yo me refiero a ellas como figuras, para empezar. Pero claro, no la puedo llamar estatua. O no la puedo llamar figura estatua. No peca. O figura sin más. Porque todas son figuras. ¿Me explico qué quiero decir? Entonces cuando estás comparando figuras de acción que se entienden que son juguetes y la estás comparando con una estática, pues yo creo que se entiende de puta madre que te estás refiriendo a figuras que unas están articuladas y otras no. Y ese sería el puto resumen. Y me tocó los huevos lo del tío ese. Y te encuentras a veces subnormales que ya no tienen otro nombre. Que es lo mismo que pasa con esta. Esto es una... También, ¿cómo lo llamarías a esto? ¿Una representación? ¿Una réplica en miniatura? Si tienes en cuenta la del tamaño real, que es enorme, ¿no? Pero en realidad es una reproducción, ¿no? También, igual que lo son aquellas. Aquellas también hay miles de copias, también son reproducciones. Entonces, a veces no sabemos cómo referirnos a las cosas, ¿vale? Pero esto es una reproducción de una estatua que es real, que lo podríamos llamar réplica. Pero esto ya se acerca más a lo que se entiende como estatua. Pero estatua para mí son cosas más grandes. Aunque esta representa que es como la original, de tamaño real, es pequeña, es una miniatura comparada con la original. Claro. Y luego, ¿qué pasa? Pues que también hay una diferencia
entre una estatua y la otra. Pues que la estatua de la libertad, la estatua de la libertad no solo es una estatua, también es un monumento, pero también es una escultura. Cojones, es que esto, por ejemplo, ya no lo podría llamar escultura. Lo puedo llamar escultura cuando la estoy modelando, cuando aún no tiene vida, cuando no está terminada, cuando aún no es un boceto. Entonces la puedo llegar a llamar estatua o escultura, como decía antes. Ahora me he liado yo. Escultura. ¿Qué estás haciendo? Pues una figura o una escultura, porque estoy esculpiendo, pero en realidad estás modelando. Y puedes modelar con diferentes herramientas. Puedes modelar digitalmente, puedes modelar con herramientas tradicionales o con lo que sea, pero estás modelando. Lo que estás haciendo en realidad es modelar. Y yo ahí a veces tengo problemas y confundo las palabras también, porque escultura lo tengo más asociado con piedra o o algo duro, ¿no? Un material duro. En cambio, cuando estás modelando madera, por ejemplo, pues ahí estás talando o tallando, ¿no? Estás tallando, porque talar es cortar, es cortar un tronco, es cortar un árbol. Pero cuando decimos tallar, estoy tallando, creo que se dice así, es que estás modelando también, pero con las herramientas adecuadas, coño. Entonces, por eso confundo a veces yo también algunas cosas, no sé cómo llamarlas. Pero a lo mejor no es porque yo me confunda, es que a lo mejor es porque están mal dichas o no sabemos cómo definirlas todavía. Por eso tenemos estos dilemas. Yo creo que la persona que me dijo eso, yo creo que la persona que me dijo eso es porque sí, yo veo que como las figuras que son estáticas, que volvemos a lo mismo, las figuras que son estáticas, como suelen poner el nombre de estatua, por lo que sea, pues la gente que colecciona este tipo de figuras, pues suele asociar más, el nombre se le queda como estatua. Y por eso me dijo que no existe, eso de figura estática no existe, que será en tu cabeza que no existe figura estática. Que una cosa es lo que tú creas y la otra cosa es lo que es, ¿entiendes? Yo creo que es eso. ¿Qué es lo que digo? Si yo me compro tanto la figura de Michael Jackson que tengo aquí, como como otras, hay algunas que venían en cajas y otras no. Porque hay algunas que son de souvenirs o son de los chinos. Entonces no te vienen con caja. Pero las que suelen ser de colección, como es... Bueno, es que estamos con lo mismo. Es que claro, es que las tres que he dicho son de colección. Joder. Es que si siempre me tengo que estar corrigiendo no acabaremos nunca. La de Michael Jackson, en la caja, igual que otras, como puede ser un Mazinger Z o cualquier del mundo friki, cuando son sólidas, que otra cosa que tal, y también lo estoy diciendo mal, porque una de plástico también es sólida, porque son macizas y son resistentes, ¿no? Entonces lo ves como yo mismo me lío también. Y no es fácil que se confunda la gente también, que quiere tener razón. Suele poner es como la estatua de Rocky. Eso es una estatua. Se reconoce como estatua. Hay pocos que la llamen. Mira, ¿has visto la figura, por ejemplo, de Rocky? Que esa estatua existe, ¿no? Existe. Se refieren a ella como estatua. La llaman estatua. Ni siquiera dicen monumento. Dicen, hombre, pueden decir, allá hay un monumento a Rocky. A Rocky Balboa, el de la película. ¿No? Sí, porque es que es un monumento también. Son las dos cosas. Es un monumento al personaje y es una estatua porque no se va a mover. Incluso si la llamaras figura estática, pues también está bien dicho porque lo que representa la palabra en sí es eso. ¿Es una figura? Sí, es una figura. Mm, ¿No se mueve? Pues es estática, no se va a mover del sitio. Aunque la pueden cambiar de lugar cuando quieran, pero de momento ahí está.
Ya la cambiaron una vez y de momento ahí se va a quedar. No sé si me estoy explicando, ya me estoy liando, ya me estoy liando, pero son comparaciones que hago yo mismo, que es que al final esto va a durar una eternidad. Pero me gusta hablar de estas cosas, pero es como si estuviera hablando solo. Lo malo es que no enseño figuras, ¿no? Pero ¿te das cuenta cómo suena? Que cuando mencionas la palabra figura, y depende del contexto, de lo que estés hablando, tú ya la asocias como que es una figura de un tamaño pequeño. Una figurita, de esas que salían en fosquitos o lo que fuera, o en los chicles, sigue siendo una figura. Pero nadie, para que os deis cuenta, ¿eh? O una figura de plomo, para que nos entendamos mejor. ¿Alguien se refiere a esas figuras como estatuas? Porque son figuras inmóviles, son estáticas, no están articuladas. Es como si fueran estatuas, pero no son de piedra. Bueno, menos las de plomo, que son duras, pero ¿me entendéis qué quiero decir? También son figuras estáticas, pero son miniaturas. Entonces alguien te corregiría, te diría, no, hombre, es que claro, son esculturas, pero es que no hay figuras tan pequeñas de acción. Pues resulta que hoy en día sí que las hay. Están los Legos, que son pequeñitas, y luego hay otras más o menos del mismo tamaño, con más definición, tirando un poco al realismo, y también están articuladas. Entonces ahí es donde surge el problema. Hay tantas cosas, tantos conceptos mezclados, que ya no sabemos cómo llamarle a las cosas, ¿no? Que lo importante es entenderse, pero que te digan que no existe esa palabra o como si yo fuera un lelo, ya estáis viendo que yo mismo tengo problemas, que no encuentro la palabra adecuada para hablar de según qué, pero es que ese problema existe, está. Es como el realismo y el hiperrealismo. Cuando hablamos de esculturas de santos, por ejemplo, que pueden ser otro tipo de figuras, ¿no? Superhéroes o lo que sea. Cuando decimos me refiero a la de los santos porque es la que me viene mejor a la cabeza ahora, porque es buena comparación. Que vengo otra vez al ejemplo este de aquí, ¿no? Porque me viene bien. Cualquiera de las figuras que he mostrado es realista, por ejemplo. Tiene un acabado realista. Mejor o peor, pero son realistas. Porque se intenta acercar mucho a la forma que quieres representar, que son personas, ¿no? En este caso, son personas. Pero tú te presentas con esto y tú a esto no lo puedes llamar como figura realista, ¿a que no? Esto no es una figura realista. Lo único que tiene real es que está aquí, palpable, pero no es realista. No tiene acabados realistas. Esto es lo que se empieza a reconocer como una figura realista. Y esto sigue siendo realista, pero a mejor, porque se acerca más a la realidad. Con los santos pasa igual. La mayoría de los santos de la época del año de la María Castaña ya eran figuras realistas, y lo que intentaban era llegar al máximo realismo según con el material con el que estaban trabajando. Intentaron hacer todo lo que pudieron hacer con las herramientas que tenían para alcanzar el máximo de detalle. Y si le podían hacer imitar el poro de la piel, se lo hacían. Las venitas. Llegaron al máximo de detalle. Trabajar la piedra, el bronce, lo que fuera. Y esto va por épocas, porque al principio todo se picaba en piedra, pero después llegó el bronce, llegó el metal, otros materiales. Luego más tarde ya las películas, efectos especiales, la silicona, el látex, ¿verdad? Y entonces ya le pueden ir metiendo pelo a pelo. El museo de cera por el otro lado. ¿Qué os pensáis que significa que es un museo de cera? Un museo de cera lo que ha buscado siempre es el realismo. Y cada vez a mejor. Pasa que eran figuras que no se movían. Bueno, hay en algunos museos que me parece que sí que se mueven, pero suelen estar estáticas, no se mueven. Pero no son estatuas. ¿O sí?
aquí tenemos otro problema. Las figuras del Museo de Cera son estatuas. ¿Quién las llama estatuas? Por ejemplo, hay pocos que se dirijan a ellas como estatuas. Las figuras del Museo de Cera. No las llaman las estatuas del Museo de Cera, que yo sepa. Porque tú las asocias más con materiales duros. También. Por eso a mí lo de la estatua, que las llamen estatuas, pues no lo termino de entender. Como... Y me repateó que el tonto este me dijera eso. Como si yo soy el que tiene un problema mental, que no existe. Porque hay dilemas con todo esto. Y es que a veces confundimos las palabras o no están del todo bien definidas, ¿no? Y es lo que decía antes. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa con las figuras en miniatura? Con las figuras de plomo, que son realistas, o las que son de plástico que no lo son tanto. Por ejemplo, son como más de juguete, para que me entendáis. Las figuras de plomo suelen ser más detalladas, ¿no? Llevan más trabajo que no una de estas que salen en los chicles. Pero... Y la calidad del material, pues es mucho más bajo. Después otra cosa, que depende de cómo está hecho el molde, pues te permite sacar más definición a la figura o no. Eso también depende. Eso también depende. Los materiales han ido avanzando. Por eso las impresoras 3D de momento no llegan a ese nivel. Se están acercando mucho, es verdad. Y más con las de resina. ¿Eh? Sirve. No es que diga que sea una técnica inútil. Pero estamos mezclando tanto las cosas que yo estoy viendo cosas alucinantes. Como que se están pasando los derechos de autor por los forros ya. Se están pasando los derechos de autor con el forro, con todo esto de las 3Ds. Porque ya te están escaneando monumentos o figuras que hemos hecho algunos sin ningún permiso. Y los van a poner en internet al fin y al cabo y los van a vender. Y los que se están forrando son ellos. Y yo me estoy comiendo una mierda con estas cosas. Y mira que alguna vez he pirateado alguna cosa, pero no me voy a hacer de oro con eso, ¿eh? Yo entiendo la diferencia de lo que es que te roben un proyecto o una idea original. Y por eso aquel comentario me reventó un poco, como queriendo decir, es que lo que te está diciendo esa persona con ese comentario es que no le importa sobre el tema que esté hablando, lo único que me ha corregido y me ha hecho un zasca. Me acaba de hacer un zasca. Como queriendo decir, tú eres gilipollas, a esto se le llaman estatuas. ¿Vale? Entonces, mira, te voy a enseñar una figura de un chicle, es una estatua. Te vendo una figura del He-Man, tengo una estatua del He-Man, así se la voy a vender. Digo, tengo una estatua del He-Man. Y él pensará, ¿pero qué tamaño tiene? Y yo le diré, pues, 1 centímetro. ¿Y qué te crees que me dirá? Pues me dirás que eso no es una estatua, eso es eh, una figurita. Claro, y lo otro es un figurón, ¿no? Entonces la Estatua de la Libertad es un figurón. Es un figurón, también lo podemos llamar así, es un figurón. Me diría, no, es que eso es una miniatura. Ya, es una miniatura, pero entonces una joya, ¿qué es? Una joya es una miniatura. Dice, no, una joya es una joya tamaño real, porque va al dedo, no te lo vas a poner en el culo, pero es una figurita, también, una joya, un anillo. Y de joder, ¿cuántos tipos de joyas hay? Hay un montón de clases de joyas. Hay joyas que son enormes, que no te las vas a poner en el cuerpo, pero tú tienes una joya en tu casa. Tienes un diamante gigante, que es una joya, y a ver dónde te lo vas a meter ese diamante. Porque en el culo no te cabe. ¿Lo entendéis? Estoy bastante rayado con ese tema y las comparaciones. Entonces, todo es comparable, porque yo mismo estoy comparando, acabo de comparar un montón de cosas. Y, y no he querido comparar la X-Wing porque no era mi idea comparar una nave con la otra, porque hay otros que ya hacen vídeos así.
Entonces yo hago unos vídeos así un poco raros, que me vengo arriba y empiezo a explayarme como el que está hablando solo por la radio. Y este es mi estilo, pero pasa que hoy me he salido un poco por las ramas, ¿eh? No tenía pensado hablar de este tema hoy mismo, solo quería hacer un unboxing y a ver lo que surgiera. Y me ha salido esto, ya llevo más de una hora hablando del tema. Es increíble, es que siempre me pasa igual. No creo ni que lo suba este vídeo. Pero es que después me gusta escucharme. Me gusta escucharme porque si quiero volver a repetir este vídeo, no me va a salir igual. Es que soy muy raro. Si por lo menos lo mezclara con otra imagen, pues no sería tan aburrido todo lo que estoy diciendo, ¿no? Que casi que vale más la pena poner una imagen de fondo y ya está. Pero es que esto es como para hacer un documental. Porque este tipo de paradojas y contradicciones que tenemos las personas es que es así, ¿no? Dices, no sé, hostia, yo no soy perfecto, pero los demás tampoco. Entonces lo pongo en duda. Si lo más bonito es poner las cosas en duda, decir, no, yo eso lo dudo. Decir, hostia, pues a mí no me digas, un Playmobil no es realista para mí, ¿no? Que es lo que ha pasado y lo que decía antes de las vírgenes, las figuras religiosas siempre se han considerado realistas, con unos acabados parecidos a la Estatua de la Libertad, para que me entendáis. Y la otra que he enseñado antes igual. Y otras, pues eso era realismo. Entonces, muchas de las figuras católicas o religiosas, mejor dicho, están inspiradas así, de ese estilo. Luego hay otras que les ponen ojos como de cristal o de otra forma, intentando emular la realidad, ¿no? Entonces, en esos momentos, una figura más realista todavía que eso eran las figuras de los museos de cera, se supone, que viene a ser parecido a lo que veíamos en el cine, lo que viene a ser efectos especiales, ¿no? Porque al fin y al cabo la figura, lo que estás viendo no es real, pero la idea es que a ti te cause esa sensación de que la persona que está ahí está congelada. Es decir, es que estás viendo su misma imagen, como si la hubieran disecado, ¿no? Por eso tantas historias de terror, que hay historias reales sobre esto, ¿eh? Hay historias reales, he escuchado casos de que se ha llegado a utilizar huesos humanos, pues para... Y no me lo invento, que hay casos reales. Toda esta movida de llegar a ese máximo realismo o por la razón que fuera, ¿no? Pues ahí lo estoy diciendo todo. Pues eso ya sería rozar el hiperrealismo, pero no dejan de ser figuras realistas y buscaban eso. Era la diferencia de un museo de cera. Y si la cosa no va mejorando, no sé, hay escultores que porque sea su estilo o lo que sea, hay de muchos estilos diferentes. Pero dentro de los realistas hay muchos grados de realismo. Pero es que estos últimos años han surgido algunos escultores que son hiperrealistas. Igual que en la pintura. Con la pintura ha pasado igual. Un cuadro realista, ya, pero es que yo lo quiero más real, quiero que parezca una foto. Y entonces, claro, ¿tú qué haces? Pues para que quede tan realista, pues para eso cojo una cámara de fotos y le hago una foto. Y ya tengo mi cuadro, ¿no? Ya tengo mi imagen que yo quería. Ya, ¿qué es lo que ha pasado con la pintura? Es lo que ha pasado con la pintura. Pero es que esto daría para hablar para otro capítulo ya. Porque ya me estoy liando. Ya me estoy liando. Voy a cambiar de imagen porque no, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya, voy a seguir hablando. ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que decimos? Si eso pasaba, bueno, pasaba y ha pasado y sigue pasando. Dices, sí, un retrato realista, por ejemplo, de tu cara. ¿Vale? Antes de que llegaran las cámaras de foto,
que eso era ya tecnología punta. Una cámara de fotos, por ejemplo, no alcanzaba a tener la calidad que podía tener un pintor. Un pintor, de una forma a la otra, ya estaba haciendo Photoshop con la pintura. Que es lo que es hoy en día. Las técnicas digitales viene a ser eso, ¿no? Photoshop son herramientas que emulan, que son herramientas de la realidad. Difuminados, todo este rollo. La espátula para hacer no sé qué. ¿Sí o no? Entonces, antes de que llegaran las cámaras de fotos, y no de las digitales, de las primeras cámaras de fotos, que no tenían esa capacidad de captar lo que estabas viendo, pues ya habían pintores, mejores o peores, y empezaron a surgir pintores realistas que te quedabas flipando. Dices, coño, si es mejor un cuadro, por eso la importancia del cuadro, es mejor un cuadro que lo puedo retocar que en una fotografía. Una fotografía se va a quedar tal cual. Y no llegaban a ese nivel de detalle. En cambio era mejor el ojo humano, que era una habilidad, estaba valorada las cosas de otra forma. Con los efectos especiales pasa lo mismo. Tú cada vez quieres que sea más real y te da igual si es digital o está hecho a mano, pero tú quieres realismo. Pero a eso ya voy a entrar a otro día en ese tema porque es otra historia. Pero tiene que ver con lo que estoy diciendo. Yo esto lo digo para que notáis la diferencia, que todo esto ha empezado con la movida de las figuras estáticas y con lo otro. ¿Pero por qué podemos confundir una cosa a la otra? Porque a lo mejor tú todo ese mundo lo desconoces. A lo mejor tú todo ese mundo lo desconoces o no analizas tanto las cosas porque no te importan. Tú solo entiendes que una figura, cuando te compras una figura de bola de dragón, en la caja te pone estatua porque sí, porque no se mueve. Y las cosas que no se mueven, pues se llaman estatuas. Pero para mí significan otras cosas. Porque yo, como toco estos temas, pues me hago un lío. Me hago un lío y es difícil llamar las cosas por su nombre o lo que consideramos que se deberían llamar las cosas, ¿no? Un cuadro realista sería esto, esta imagen que ves ahí. Si fuera, si fuera una pintura, hecho por CGI o lo que fuera, pero que estuviera hecho con herramientas, no una fotografía. Pero sigue siendo realista, aunque es una foto. Es una máquina que le ha hecho una foto, la ha captado el momento y ya está. Pero esto no. Esto lo haya hecho una máquina o no, o artesana, la pieza original, aunque todo se hace con la mano humana, ¿eh? Pero coño, estamos llegando a unos puntos, y a unos niveles que ahora todo se considera artesano. Porque como para utilizar una máquina necesitas conocimiento y necesitas usar los dedos, entonces ya es artesano. Hostia, yo creo que hay un punto aquí, ¿no? Hay un punto, que igual nos vamos de un extremo al otro, porque si ahora todo tiene que ser artesanía, yo una figura 3D, por ejemplo, no la considero artesanía. No la considero artesanía porque no la has modelado tú con tus manos. Has utilizado un ordenador. Pero yo me acuerdo de un debate que tuve con una persona o una... Bueno, más que debate fue un comentario que dijo algo así, que da igual la técnica que utilices para hacer arte, que todos usamos herramientas. Y un ordenador, como está considerado como una herramienta de trabajo, entonces ya está, ya lo tenemos todo solucionado. ¿Entiendes qué quiero decir? Ya lo tenemos todo solucionado. Entonces, por lo tanto, todo es artesanía. Pues, hostia, según cómo lo mires, igual debería empezar a aceptarlo. Que una impresión 3D es artesanía. Lo que pasa que en lugar de utilizar las herramientas tradicionales, por así decir, estás utilizando un ordenador para, al fin y al cabo, pues hacer un proyecto final, ¿no? Físico. Puede ser que sea artesanía, pero a mí como que me desvincula un poco de todo, ¿no? Me desvincula un poco bastante, que a eso se le llame artesanía. Me cuesta creerlo.
Claro, que también lo puedes llamar reproducciones. A las figuras en 3D también las puedes llamar reproducciones. Aunque vaya más lento, pero si hacen figuras pequeñas en un mismo, en el mismo panel que usan para hacer piezas, ¿no? Te pueden poner varias figuras pequeñitas, las hacen más pequeñas y entonces estás haciendo reproducciones igual, ¿eh? Al fin y al cabo la máquina está imprimiendo, pero está reproduciendo algo. Entonces también está bien dicho que está reproduciendo. Sea una copia o por partes, o muchas copias en un mismo pack, porque son figuras pequeñas y te caben, pues son... Pero yo lo que digo es que no... Son reproducciones también, si haces muchas. O una reproducción, si haces varias, pues son reproducciones, coño, plural y singular. Pero, pero no es productivo. Ahí sí que me daréis la razón. No es productivo. No es lo mismo que hacer un molde cuando está... Aunque yo lo hago de manera más artesana, los juguetes y todos estos rollos lo hacen todo con máquinas más rápido, más productivo. Y esa gente son más productivas que yo. Van más rápido. No es tan artesano. Está todo mecanizado. ¿Vale? Como cuando fabrican un coche. Entonces, claro, nosotros, gente como yo, también usamos moldes. Pero entonces te sale más barato. O a lo mejor, por abaratar el precio, puedes llegar, no sé. Yo ahora me estoy liando. Yo soy partidario de usar las 3Ds para según qué cosas. Las que la usan como hobby, o las que la usan para hacer un proyecto tal o lo otro, o para hacer una figura definitiva, como boceto, o definitiva, boceto, que la arreglas y luego haces otro molde y eso va a servir para hacer producción. Por ejemplo, como un patrón. También está bien eso, porque modelar con el ordenador pues también te permite llegar a unos niveles de detalle pues que a lo mejor lo prefieres en lugar de utilizar herramientas tradicionales. O a lo mejor porque no se te da bien. Todo es relativo. Pueden ser las dos cosas. Es útil. También es útil. Pero, pero soy más partidario para eso. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que hagan por ejemplo, mucha reproducción. Aparte de que las máquinas van muy lentas y no llegas a los plazos, te tienes que hacer un planning, no, hay que hacer un molde, que es lo que decía yo antes, ¿vale? Lo modelas con 3D, pero si tienes intención de hacer copias y tienes que ir de una en una a ese ritmo y todo el trabajo que te cuesta después eliminarle las rayas y esos defectos, pues para mí no llega a tener esa definición perfecta, ¿no? Que estás buscando. Entonces es lo que digo. Dice, no, algunos es que queda perfecto, mejor que lo otro y tal. Dice, coño, eso es relativo. Si quieres una sola, pues mire, tú pierdes el tiempo en hacerle los arreglos, pues hazlo tú, pierdes el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando me la traen a mí para que yo se la arregle? Pues que le cobraré 30, 40, 50 euros o más. Y entonces es cuando comparan y dicen, joder, pero si la figura me ha costado 3 euros y tú me estás cobrando aquí 100. Digo, ah, coño, ¿qué te pensabas? Pues hazlo tú con los cojones, ¿vale? Ahí está el tema. Que hay muchos que se dedican por hobby y se la arreglan ellos mismos. Pero luego cuando ven el precio dicen, hostia, claro que si la escultura la haces tú, si es tuya, te duele no venderla por tan poco. Pero es que estás compartiendo el archivo, que esa es otra. Estos que se están ganando la vida haciendo diseños en 3D, que lo ponen en internet al precio que a ellos les parezca, o los que son gratuitos, es porque, mira, los que son gratuitos a lo mejor es para que tú te inicies las impresoras, pero al fin y al cabo para que vendan más impresoras, porque eso va a ser el futuro. ¿Eh? Y la cosa ha ido mejorando. Entonces aquí se está creando negocio. Entre los que hablan de impresoras, entre los que hablan de impresiones, los que hablan de qué hilo tienes que utilizar y lo otro, están monetizando, están generando dinero. Y no te están vendiendo nada. Les envían el producto o hablan porque ellos tienen una empresa de 3D o lo que sea, te dan 4 consejos, la gente paga por el canal, a lo mejor también son patrocinadores de la marca o lo que sea, y así va el mundo del YouTube y el negocio este. Y luego está el típico que se compra una impresora, pues para probar, como el que se compró una impresora normalita de papel. Pues mira, le molan las figuras en 3D y se entretiene a pintarlas
y ya está. Bueno, claro, es que ha sido la manera fácil de hacer reproducciones. Porque si todo esto te tuvieras que bajar unos planos como antes, o conseguir la figura en sí para hacer un molde, es ahí donde no se te da tan bien. Es ahí donde no se te da tan bien. Hay gente que sí y hay otros que no. Y el hecho de haber inventado esto de las impresoras 3D es otro mundo. Es otro mundo. Pero veo que se está haciendo mal uso de ella. Se está haciendo mal uso porque incluso se están escaneando figuras originales, que es casi lo mismo como si yo saco un molde de cualquier figura que no es mía, que el copyright no me pertenece, ¿no? Si yo lo hago para customizar o para hacerlo irregular o lo que fuera, pues será una chapuza o será... Cuanto mejor replicada esté, más peligro tienes de que te pillen, ¿no? Que es como los productos chinos que decimos siempre, ¿no? Los piratas, porque no solo los chinos son piratas, hay mucho pirata por el mundo, mucho pirata. Esto de las licencias y tal, de copyright. Pues cuanto mejor la repliques, bueno, que es que hacer una figura muy parecida a la original ya está mal, porque te estás aprovechando de la imagen de otro. Eso ahí empezamos mal. Digamos, los Funkos. Los Funkos están basados pues, en otros personajes, pero son una adaptación. Pero aún ya así han tenido que pagar los derechos para poder hacer esas figuras a su bola, a su estilo. Igual que Lego, igual que Playmobil, igual que lo que tú quieras. Pero si lo que yo quiero es emular una figura, la quiero hacer igual, y el paso sencillo, por ejemplo, es hacer un molde, pues lo tienes fácil también, ¿no? Por algún sitio se notará el defecto, que es lo que hacen los piratas. Algún sitio se notará algún defecto, te darás cuenta de que es pirata, que no es original, y no se puede pagar por igual. Pero claro, pero es pirata. Entonces, ¿qué es lo que hacen los chinos? Pues que en lugar de poner el Imperio Contraataca, ponen Perico los Palotes. En lugar de poner Luke Skywalker, ponen Skywalker Cook. En lugar de Retro, pondrán Tetro. Cambian los nombres y las fotos de tal manera que te lían y al final es lo que pasa, pues que entran. O como aquellas figuras que te ponen la foto del personaje y el nombre no concuerda con la foto ni cuadra la figura y te ponen a Palpatine. Luego Palpatine, ¿no? Y figuras de los chinos que son así. Y eso lo hacen pues para que no los pillen de ninguna manera. Pues yo podría hacer lo mismo, por ejemplo, que lo cambio tanto. Claro que yo aunque intentar hacer una copia igual a esto, costaría un dineral replicar una figura idéntica. Idéntica ni pensarlo. Pero sí que la podría hacer que no se moviera. La hago de tal manera, pues que hago que no se mueva. Es estática para hacer bonita y lo único que quiero es sacar copias de esta figura pues para hacerme un diorama. Porque así me saldrá más barato a lo mejor. Y no quedarán exactas, pero me da el mismo efecto. Entonces a lo mejor incluso las podría vender, porque es que tampoco voy a vender tantas. Lo que no voy a hacer es publicarlas en internet y ponerles un precio en plan bestia, ¿no? Dicen, mira, hago figuras piratas, son bootlegs, pero... Porque chapuzas así ya están consideradas bootlegs, ¿no? Y entonces por eso nos vamos a los grupos y este tipo de cosas, porque a alguno le hará falta. Aunque muchos ya se las hacen ellos mismos, estas figuras. Pero bueno, pero habrá alguno que no sabrá. Pero es muy difícil este mundo. Al final te das cuenta de que todo lo expones y poco vas a vender. Pero cabe la posibilidad. Que poco mucho se va vendiendo, ¿no? Lo que pasa es que son tan pequeñas las cantidades que lo peor es como lo que hacen los chinos, que las están haciendo muchas réplicas. Es como lo que pasa con los bolsos y la ropa, ¿no? Con esto de las marcas. Dicen que se parecen tanto a las originales que pueden, que hasta no se explica cómo les sale rentable, ¿no? Venderlo tan barato. Pero claro, es que ahí está el tema.
que la mano de obra es tan barata también, y hacen tanto, venden tanto, pues que les compensará, digo yo, ¿no? Y cuando les falle, pues se van a otra cosa y ya está. Y por eso a mí esto de las figuras 3D me preocupa un poco de la manera que está funcionando, ¿no? De la forma que está funcionando, porque una cosa es que tú pues customices o haces réplicas de lo otro, bueno, saques copias de una figura en cuestión, lo que sea, sin intención de vender tampoco a saco o lo que sea, pero pero por un lado está el que nos contradecimos, porque a mí, por ejemplo, yo no tengo impresora 3D y ni tengo intención de aprender el sistema este porque veo que ya llego tarde, ya tengo una edad y no estoy como para... Entiendo que con lo que sé hacer ya hay suficiente y no me hace falta, pero también recurro a ellas. Cuando me han pedido según qué trabajo, pues tiro por un lado o tiro por el otro. No digo que sea una cosa innecesaria, no estoy diciendo eso. Yo lo uso. A mí me traen figuras en 3D, por impresión 3D, para que yo les haga los acabados. Y yo me estoy cabreando, por ejemplo, porque siempre digo que eso no es productivo. Si me tienes que traer alguna figurita de vez en cuando y luego otras más, con todo lo que conlleva, tener que pulirla para que no se note que es 3D, porque si tanto te gusta que es 3D, pues píntale de cualquier forma y que se noten las rayas de la impresión y ya está, y todos contentos, ¿no? Digo yo, si tan realista es, pues déjala que se noten las rayas, que se note de qué está hecha, ¿qué más da? Yo tengo alguna, sí, que no la tengo pintada porque me gusta conservar tal como es la original, para decir, mira, ¿ves los defectos? Para que quede perfecta tienes que hacerle un tratamiento. Entonces tú imagínate que te piden 200 figuras, es un decir, 200 figuras impresas en 3D, que el tío va a tardar bastante tiempo en reproducirlas y te las va a traer sobre la marcha, porque ya te las va a traer sobre la marcha, no te va a traer las 200, te las va a ir trayendo al mismo ritmo que las vaya imprimiendo, te las va a ir trayendo sobre la marcha. Entonces eso significa que te va a traer diferentes partidas, ¿no? Ahora te va a traer 10, a la siguiente semana te va a traer 10 más, si es que ha llegado, y así todo el tiempo, hasta que llegues a 200, ¿vale? Al final será dinero, todo eso. Pero es que tú cuando estás terminando las 10 primeras, te trae otras 10 más. Y luego te encuentras que tienes que pintarlas todas de golpe en 3 días. ¿Cómo cojones vas a llevar eso así? ¿Cómo lo puedes llamar productivo? Pues eso no es así. Una fábrica para que sea productiva, tienes que hacer las cosas de tal manera que te reste trabajo. Y se va todo llevando así, a ver cuál es la mejor manera, pim, pim. Pero no podemos esperar a que la figura se enfríe, no podemos estar esperando a lo otro. Ahora la pintura que también está fresca, pues todo necesita un tiempo. Y se lleva todo de tal manera como es para que todo llegue en perfectas condiciones y lo puedas embalar en su cajita. El embalaje también es otra cosa que tal. Que si el cartón, la caja, todo personalizado, pues todo lleva su tiempo. ¿Verdad o no? Por eso tengo estos problemas con las impresoras 3D. Digo, me están cabreando porque el trabajo artesano, que es lo que decía yo antes, que es lo que se valora al fin y al cabo, la figura se valora por un lado. Igual que me la valoran a mí cuando la hago yo desde cero, con plastelina o con arcilla o con cualquier tipo de material de modelar. Pero la diferencia es que Por eso tengo el problema. La diferencia es que las figuras en 3D, las de impresión 3D, no las modelan con la herramienta. Nosotros, gente como yo, que modelamos directamente sobre el material en cuestión, entendemos que no es lo mismo una piedra, no es lo mismo el bronce, entendemos que cada material es distinto, aunque todos usemos herramientas, y la arcilla o la plastelina se usa bastante los dedos, sin herramientas, a veces, ¿no? O muchas veces. También recurrimos a otras herramientas, pero la mano directamente también va bien. No siempre utilizamos una herramienta. A diferencia de las 3D, lo que nos choca es que eso no deja de ser
Porque si no, ¿dónde está la pieza original? Por ejemplo, la pieza original no existe, es el archivo. La pieza original en este caso es el propio archivo. Por eso es lo más caro, es lo que más te hacen pagar. Normal. A mí si se me rompe la figura original, no hay forma de recuperarla o hacer otra igual, a no ser que tenga una copia. Entonces, hay muchos problemas aquí que hay muchos temas que habría que terminar de pulir, ¿no? Para ellos es el archivo, que es con lo que modelan. La original está en el ordenador. Y si tú lo estás comprando ese diseño, te lo deberían pasar a ti si tú lo has pagado y tendría que ser tuyo, para que ellos no la pudieran reproducir, porque tú has pagado ese diseño. ¿Qué es lo que me pasaría a mí? Yo tengo que conservar la pieza original para hacer reproducciones y me la tengo que conservar. Pero yo no puedo hacer copias al libre albedrío si es por encargo. Más o menos va por ahí la cosa. Si me han pagado el diseño, si no me han pagado el diseño, no. Me están pagando las copias, no el derecho a explotación. Es complicado el tema este. Es complicado porque, claro, es que parece que todo lo comparemos por igual. Y no es lo mismo. Hay los diseñadores que esculpen de cero desde el ordenador y luego hay los que escanean figuras directamente o monumentos y los pasan al ordenador. Y te pueden hacer la ventaja, te lo puede hacer del tamaño que quiera. Y yo me estoy preguntando, ¿y el arquitecto o el escultor que aún está en vida, que hizo esa pieza, tú te crees que estará contento? Como es mi caso, por ejemplo. Pero claro, es que ahí está el punto clave. Si a mí cuando me vienen y me dicen de reproducir una figura que, por ejemplo, no es mía, que es el dragón o la figura de tal pueblo o lo otro, cuando me vienen y me hacen un encargo y me piden que haga esa figura, yo les tengo que decir que sí, porque no, claro, es que queremos hacer nuestra figura, que no, tiene que venir la... Es que aquí también hay un tema. Tendría que venir el ayuntamiento o alguna persona responsable cuando quieren hacer producción. Eso sería lo lógico, por lo menos. Da igual si la persona que hizo la original está viva o muerta. Así funciona todo. Tiene que venir el ayuntamiento o tiene que ser un encargo por la asociación, porque esa pieza es suya. Ya le pagaron al escultor. Ellos al fin y al cabo lo que están haciendo son reproducciones. Ya no es la misma figura. Representa que es la misma figura, pero no es la misma. No te están vendiendo la grande. Incluso tendrían el derecho de vender la grande si quisiera. Que es lo que pasa con los monumentos. Los plantan allí porque en su momento pues el monumento se hizo por alguna razón, para homenajear, y de la noche a la mañana ha cambiado la historia y ya no quieren ese monumento allí y lo destrozan, o se lo venden a otro. Yo mismo estoy indagando en este tema, hablando yo solo, ¿eh? Entonces me encuentro con eso, a ver si llego a alguna conclusión. Entonces, claro, si da igual si está vivo o muerto, pero si está vivo, pero claro, todo es un poco relativo. Entonces, yo lo comparo con las películas, con todo esto que hablamos de las franquicias, ¿no? Que no es lo mismo. El hecho de que te venga el ayuntamiento o la asociación, porque tienen el derecho a hacer reproducciones, aunque no sea la misma, pero está basada en ese personaje, eso no le puede dar el derecho a cualquiera tampoco, porque te estás beneficiando, aunque represente otra figura, ¿no? Tendría que ser más o menos así. Que es muy distinto, es muy distinto que a mí me venga el ayuntamiento y me dé permiso para reproducir esas figuras, a que yo vaya a hacer reproducciones de lo que me da la gana, por así decir, ¿no? Tengo que tener un mínimo de permiso, decir, oye, tengo intención de hacer esto, ¿qué os parece? No sé, y lo hacemos por un precio o por el otro y a lo mejor, pues mira, pues cede. Al fin y al cabo esa figura es suya. Pero a lo mejor yo no puedo ir, por ejemplo, a otra ciudad que no es la mía, a no ser que estemos hablando de patrimonios de la humanidad, que eso es distinto. No es lo mismo, por ejemplo, que yo quiera hacer figuras de algo así como... Es que claro, aquí se mezclan las maravillas del mundo con lo otro. Y no es lo mismo. Porque las cataratas del Niágara son maravillas del mundo. Las pirámides de Egipto también son las maravillas del mundo.
Pero las pirámides han sido creadas por alguien, no son naturales, han sido creadas. Y la diferencia que tienen con otras maravillas es que son naturales, las otras maravillas. No se puede comparar con lo mismo, ¿no? Aquí el problema viene pues, cuando tú quieres. Todas las maravillas son patrimonio de la humanidad, pero por eso ahí está el problema cuando se lo declaran como tal o no. Porque en el momento que pasan a ser patrimonio de la humanidad, pues parece que todo el mundo lo puede reproducir. Porque es patrimonio de la humanidad. La palabra te lo está diciendo. Todo el mundo tiene derecho a. Pero claro, pero no te dejan meterte dentro de las pirámides a dar por culo. Ahí no. Hombre, nada más faltaría. Estamos hablando de otro tema. Pero aquí hay un problema, cuando hablamos de esculturas, figuras, monumentos y cosas así, es diferente. Eso ya tienen derechos de autor, se supone. Aparte de la historia que tienen, o aunque las hayan cedido al pueblo, o lo han plantado aquí o allá o lo que sea, pues hubo un escultor, hubo un artista, hubo un constructor, hubo algo. Y aunque estén vivos o muertos, pues alguien tiene que tener algunos derechos de explotación de estas figuras, ¿no? Entonces, pues tendrás que ir al ayuntamiento, que le corresponde los derechos de dicha figura o lo que quieras reproducir. El problema vendría, por ejemplo, que yo me voy a cualquier parte y veo la estatua de Camarón, por decir algo, y sin decir nada, pues me presento allí con un escáner, ¿eh? Me presento con un escáner y la escaneo. Voy un día por la noche que no me vea nadie, que también es difícil, que no me vea nadie, porque te van a ver, entonces, pero no sé, no sé cómo me las apaño, que voy con el escáner y se me ocurre escanear todas las estatuas del mundo famosas, ¿vale? La Lola Flores, Freddie Mercury, y voy y las escaneo, sin el consentimiento de nadie. Y las empiezas a ver por internet para descargar a 3, 8 euros, no sé, ¿no? Claro, la va a querer todo el mundo. Todo el mundo que sea fanático la va a querer, aunque la pongas a 1 euro. Entonces estoy viendo cosas con el Mont Gigante, tanto gigantes como cabezudos, que veo que hay algunas empresas que lo están haciendo. Y yo no sé si van pidiendo permisos a los ayuntamientos o se pasan por el forro incluso a los que lo fabricaron. Porque yo me cabrearía en ese aspecto. Yo diría, coño, es que una cosa es que yo la modele a base de fotos o planos, intento hacer una réplica lo mejor que pueda, pero lo hago con mis herramientas. Pero de eso, a ir con una escáner, es que me estás replicando que podrías hacer una copia casi exacta. No será exacta en el sentido de que hay pequeños matices que no van a salir igual. Pero la podrías hacer igual de grande y hacerla casi idéntica. Casi costaría trabajo encontrar la diferencia. Si no fuera porque la original está hecha de piedra y la otra es de plástico o de resina. Pero sería una locura tener que hacer una réplica de resina para hacer el máximo realismo. Pero los que pagan millones lo van a hacer así. Los que pagarían millones por según qué reproducción o copia lo harían así. Porque los planos no sirven para hacer una réplica tan exacta. Un escáner tampoco te creas, porque depende cómo junten los patrones tú después. Si no lo hace tan perfecto, pero de momento parece que es lo más aproximado, ¿no? Pero es que están escaneando. El hecho de escanear esa figura con la intención de que quede con la máxima de exactitud, quiere decir que puedes conseguir una réplica igual, aunque esté hecha de otro material, aunque después tengas que hacer un molde de esa pieza. Eso sí me estoy explicando. Estamos llegando a unos niveles ya que yo ya estoy un poco confuso. Entonces, claro, eso quiere decir que si quisieran, si tienen el derecho a escanearla para hacer reproducciones pequeñas o de diferentes tamaños, quiere decir que también tienen el derecho a hacer, por ejemplo, una réplica igual y a hacer un molde de fibra como hice yo, de un cabezudo o algo así.
yo creo que por ahí ya no pasaría, ¿no? Porque a lo mejor la idea es que pueden, que es lo que me pasa a mí cuando me piden figuras, ¿no? La haga con una técnica o con la otra, no son las originales, son figuras. Entonces no estás vendiendo, está inspirada en aquella, pero no, pero tienes el permiso de alguien para hacerlo. Entonces hasta ahí llegamos. Eso se puede cumplir. Necesitas el permiso de alguien. No puedes hacerlo al libre albedrío, porque eso sería infringir, tampoco sería ético, ¿eh? Y más estando en vida la persona. Entonces, pero es que salió el tema no hace mucho de unos que querían hacer algo parecido, querían escanear un gigante o un cabezudo con la intención de hacer una réplica igual, para luego hacer moldes o lo que fuera, pero aquella gente ya no las fabrican o no sé qué rollo. Y dice, joder, te tendrá que dar permiso a aquella, pero si esa empresa aún funciona, que yo lo sé, el día que se enteren que tú estás replicando moldes de los suyos, no creo que les haga mucha gracia, ¿no? Una cosa es que hagas reproducciones a pequeña escala, que ya me parece una barbaridad escanearlos, pero si tienes el permiso de quien lo tienes que tener, pues entonces todo correcto, ¿no? Tienes una réplica porque la has escaneado, que es lo mismo que si yo me aproximo mucho, aunque la haga con otras herramientas, pero tú tienes una copia pequeña y las que están... Lo que no se puede hacer es una réplica exacta, y mucho menos del mismo material. Entonces eso ya sería abusar demasiado, ¿no? Eso sería abusar demasiado. Entonces no sé cómo están las leyes o cómo van a terminar siendo estas leyes, pero aquí tengo un problema yo con esto. El otro problema es lo que decía antes, ¿no? Que se atribuyen los méritos a veces los que no se lo merecen. Porque para ir a escanear una figura que ya está hecha, que la ha hecho el artista tal o lo otro, y luego lo peor, que se la dan al otro para que se la customice y le haga los arreglos, que en este caso puede ser yo, y a mí no me dan esos méritos. Se piensa la gente que lo ha pintado el otro. O lo mismo pasa al revés. A mí también a veces me pasa... Es que es curioso lo que me pasa. Porque a mí me pagan para hacer estas cosas y no me dan los méritos que esperaría, se lo atribuyen al otro cuando se lo ha descargado o cuando a lo mejor lo ha escaneado. Para mí eso no es diseñar. Cuando lo has escaneado, ni siquiera lo has modelado tú. Ni siquiera lo has modelado tú. Te has aprovechado del trabajo que ha llevado a hacer la original. Y claro, lo que tú has hecho, escanearla y todo el rollo, o ir a Andorra, donde sea, pues también te ha llevado unos gastos. Pero coño, pero que a ti te llamen artista y al otro no, ¿no? ¿Quién, quién le va a dar los acabados al fin de al cabo soy yo? Pero eso a la misma vez también es contradictorio porque me pasa con los otros. Con los que suelen descargarse cosas de internet y les gusta customizar porque se les da bien. Hay otros que no, porque hay de todo, ¿eh? Hay gente que customizando es un desastre, pero hay otros que son buenos, ¿vale? Y les pasa parecido a mí. Lo que no me gusta tampoco es que se las den de artistas cuando sabemos que esas figuras están descargadas de internet. Es como cuando con la artesanía. No es la primera. Se ha hecho siempre. Se han vendido reproducciones en blanco para que la gente las pinte, ¿no? Pero tienes que valorar ambas cosas. Tiene mérito la figura, tiene mérito la figura en sí, tanto el mérito que del que la ha pintado. Lo que pasa que a veces tiene más mérito la figura original por quien la ha hecho. Quiero decir que la escultura sí que está de puta madre y además la ha esculpido él a través de un ordenador o ha escaneado su propia figura y la ha puesto a la venta para que yo he visto que algunos lo hacen esculturas y la escanean y lo ponen en la venta para descargar. Y tú mismo te la pintas como quieras. Entonces, a partir de ahí, tu detalle, ¿no? El mérito sigue siendo del que la ha esculpido. En este caso, sí, porque la has modelado tú, con otras herramientas. O has escaneado una figura de las tuyas. Que para no encarecerlo, pues mira, otra forma de vender es esta. Yo me hago figuras, las escaneo y las meto a la venta en una página web. También sería una opción.
siempre y cuando la figura sea mía, propia, que la he hecho yo. Eso sí que me gusta, ¿ves? También es una opción para sacar dinero. Pero es que algunos lo que hacen es que no le dan importancia a la figura original y otra vez más se quieren atribuir todos los méritos solo por el acabado. Y que no es que sean muy buenos. Se siguen notando las rayas, se siguen notando los defectos, que para mí son defectos. Para mí, la gracia de una figura es que no se noten los defectos. Si yo encuentro el fallo, el defecto, porque una cosa es que me guste o no en la manera en que lo has pintado, pero la otra cosa es que ya no le hayas dado importancia ni siquiera de que es una impresión 3D. Es como cuando ves una película y se le notan los fallos. Cuando tú ves el truco se pierde la magia. ¿Verdad o no? Pues, pues por ahí van las cosas más o menos. Yo creo que voy a ir terminando ya, pero mientras me dé por hablar, perdonar que me enrolle tanto, pero tampoco me sigue mucha gente. Será que no es muy interesante, que es lo que decimos. Si yo me dedicara a patrocinar o hacer o tuviera otra gracia para explicar las cosas, me seguiría más gente. Pero con la mierda del COVID, ¿qué es lo que pasa? Que la gente va a otra cosa, esto no le interesa. Pero yo al fin y al cabo hablo de mis experiencias, de lo que yo sé, de lo que puedo explicar y que es parte de mi vida también esto. No es solo analizar las cosas, sino son las cosas que pienso, ¿no? En relación a qué. Y me encuentro con estos problemas, ¿no? Que yo diría que mucha gente no los tiene ni claros. Porque tú por mucho que me digas que esto es así porque sí, porque así lo dice la ley, porque dice lo otro, podemos estar de acuerdo o podemos no estarlo. Entonces, el ser humano siempre ha sido así. Por alguna razón existe la justicia, se supone. Porque por algo será, ¿no? La justicia, ¿para qué está? ¿O para qué se creó, mejor dicho? Y no me vengáis con el rollo de que la ley está para cumplirla, que no sé cuánto. Dice que no. La ley, estoy diciendo que ¿por qué se creó? ¿Por qué se inventó la justicia? Pues por el razonamiento de la persona, ¿no? Es decir, tú te peleas con una persona porque algo ha ido mal, entonces a ver cómo lo repartimos.